Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta mesa, a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, y tenemos al gran maestro Pablo Iriart con nosotros en forma presencial, lo cual es un gran gusto. Estimado profesor, le agradezco estar con usted. Gusto en verlo, maestro. Vámonos al grano porque Sí. es un tema muy interesante el que quiero que toquemos. No hay imperio que no caiga. Se tardan cientos de años en construir una tradición y la tradición se puede ir al olvido en una generación, si medimos la generación como 15 años. Nada queda de forma permanente, ¿sí? Y creo que muchos grandes imperios están ahora luchando por esa sobrevivencia y esa permanencia como nunca, maestro. Exactamente. Imperios que caen víctima de sus propios excesos. Ese es el punto. O que actúan contra sus intereses, ellos mismos. Eso es un enorme descuido en la política, cuando sin darse cuenta están luchando por contra lo que construyeron, y muchas veces es miopía. ¡Miopía! Por la forma en que se Miopía. manejan las palabras. Miopía. Y si me permite, voy a un ejemplo. Vaya a un ejemplo, vamos a empezar. La caída, el final de los Borbón. La dinastía de los Borbón en Francia, los franceses. Los franceses, no los Sí, españoles. Sí. Carlos X fue el último de los Borbón. Él llegó a reinar en Francia en 1824. Él era hermano de Luis XVI, el guillotinado, de Luis XVIII, que tuvo un reinado efímero en Francia, y llega, pero después de 3 décadas que son las más enriquecedoras, creo yo, de la historia universal, por lo menos hasta ese momento. En esas 3 décadas en Francia hubo la monarquía, hubo la revolución, hubo la monarquía constitucional, hubo la república, hubo la gran figura. La restauración con Luis XVIII, ese efímero rey, y Napoleón. Y el Napoleón que atormentó a todos. Todo eso en 30 años. Y llega Carlos X en 1824 y quiere restaurarlo todo, absolutamente todo. Sus amigos y parientes a ocupar todos los puestos públicos, disuelvo el Parlamento cuando quiero y quito derechos, esos derechos que se habían conquistado en esos 30 años intensos, sangrientos, maravillosos, todos para abajo. Y las órdenes de aprehensión sin respeto a la legalidad, porque la legalidad era él, etc. Y resulta que un día se fue de cacería, se fue de cacería y París, como tantas veces, se levanta. Fueron los 3 días gloriosos. Carlos X se tiene que ir, huye a Inglaterra, un país que detestaba, huye a Inglaterra, y su caída, la caída de los Borbón, es por haber querido reconstruir un huevo roto. Maestro. No se puede reconstruir un huevo roto, profesor. Maestro, es que su frase es entrañable, porque yo creo que las tradiciones no se pueden volver a imponer, porque no desaparecen. Lo que hay que hacer es enriquecer nuestras tradiciones, no andar diciendo borro esto, no, hay que enriquecer. Si no enriquecemos las tradiciones, nos volvemos personas que nuestra filosofía es el brinco por tener temor a caer en un agujero que no existe, maestro. ¿Sí? Y yo quisiera ponerle otro ejemplo, porque este ejemplo de los Borbones es maravilloso. Yo me voy allá a la antigüedad. Un solo personaje, liderazgo y personalidad, que es mi obsesión desde hace como un mes en mis conversaciones. Alejandro, que no era el Magno. Ellos le ponen el Magno, los romanos, en el siglo II después de Cristo. Antes era Alejandro, para muchos países era Alejandro el Maldito, no Alejandro el Magno. Pero Sí. creo que es Alejandro el Grande, ¿no? Eso, es la epopeya de este señor, Sí. es verdaderamente fenomenal, ¿sí? Educado por griegos clásicos que lo hacen entender las cosas, y el libro de cabecera, el libro que no suelta Alejandro, que trae para arriba y para abajo, es la Ilíada de Homero. O sea, vaya, pues, poéticamente hablando, podemos decir que Alejandro es un susurro homérico. Sí, él trae las figuras de Aquiles, trae las figuras de Diomedes y de Ulises como los elementos necesarios. Él se vuelve no el gran invasor, sino se vuelve el gran combatiente. El conquistador. El que quiere conquistar.
vence al rey de reyes, a los persas, vence a los sirios, vence a los turcos. Su camino es verdaderamente, nadie puede detener a un grande, dijo alguna vez Platón. Cuando el grande camina es imposible detenerlo. El único problema que no toma en cuenta Alejandro es que él tenía un patos, maestro, que no tenían los otros, un deseo nunca satisfecho, una enorme necesidad de encontrar la gloria porque le tenía miedo a la mediocridad, que su madre le dijo que escapara de eso, pero sobre todo, en cuanto él dejaba de guerrear, se aburría terriblemente. El aburrimiento lo consumía. Había un patos en él que lo llevaba siempre a luchar. Ese patos no estaba en sus generales, en sus guerreros que se cansaban, que llevaban años lejos de sus casas, ¿sí? ¿Y qué sucede? A Alejandro le da por el pensamiento mágico, maestro. Contrata a una bruja para que le enseñe a leer el humo, porque la bruja le leía el destino, y la bruja le dice, bueno, yo te voy a enseñar. Y entonces mete la cabeza y vamos a ver esto, y ya cuando va a hacer su primera predicción, Alejandro metiendo la cabeza en el humo, le dice la bruja, nada más ten cuidado. No se te ocurra pensar en el ojo derecho de un cocodrilo. Y en ese momento dice, ya estoy perdido, cada vez que meta la cabeza voy a pensar en el ojo derecho de un cocodrilo. Era un hombre de pensamientos mágicos, se va volviendo extraño, paranoide. ¿Y cómo muere Alejandro Magno? En medio de fiebres y delirios por un envenenamiento provocado por sus tres grandes amigos, Ptolomeo, Saluceo y Antígono. Muere Alejandro. Luego de un bacanal impresionante. No, maestro, pero parece ser que en 4 semanas se destroza todo lo que había construido. ¿Dónde murió Alejandro? Alejandro muere en Babilonia. ¿En Babilonia? En Babilonia. Ahí llevaba ya como mes y medio de trabajo de envenenamiento que luego Ptolomeo I, el que se encarga de usufructuar Alejandría, que es él mide junto con Alejandro, él pone en las manchas para hacer Alejandría en Egipto, ¿sí? Él muere en Babilonia, ellos lo matan y parece ser como que el gran comercio después es exhibir el cuerpo de Alejandro, que Ptolomeo lo hace. Saluceo y Antígono mueren de manera violenta, los matan otros. Y Ptolomeo es el único y es el que se queda con la dinastía ptolomeica de los egipcios. Pero qué gran imperio, qué gran época, qué gran hazaña destruida por el envenenamiento de los incondicionales, y todo se derrumba, maestro. Queda inclusive como historia y tradición oral. Sí, la tradición y el gran maestro de Alejandro, Aristóteles. O sea, tenía su profesor Aristóteles. No, maestro. Todos hemos tenido un Aristóteles en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Que nos marca la proporción. Existencia. Sí. ¿Y a qué edad murió? 33 años. 33 años. Muchos de los grandes mueren jóvenes. 33 años, sí. 33 años. Pero también cayó víctima de sus excesos. Sí, maestro. El patos que no lo dejaba detener. Sí. Otros que han caído víctima de sus excesos, creo que es el imperio de la Iglesia Católica en Europa. No, gran tema, maestro. Con la gran Borgia, crisis actual. Con los Borgia. Alejandro VI, un tipo que vivía en la temporalidad y en el hedonismo. Cuando él es contemporáneo a la salida de los moros de España en 1492. Y en 1492, para festejar la expulsión de los moros de España, Alejandro VI no hace un Te Deum en el Vaticano, organiza una corrida de toros y lidian a muerte 5 toros en la plaza de San Pedro. Bueno, y es víctima de sus excesos. Era un hombre profundamente amoral, perverso, con hijos por todos lados, y expolia al resto de Europa, a todos los fieles, a sacarles hasta el último centavo, sí, claro, para construir lo que estaba haciendo el Vaticano. Y, por supuesto, esos excesos de extorsión, le salió Lutero. Llega Lutero y se rompe la hegemonía de la Iglesia Católica en Europa. Vienen las guerras religiosas terribles, sangrientas, en muchas de ellas Lutero, absurdas. Calvino, Erasmo, son los 3 grandes. Sí, Calvino yo no lo pondría entre los grandes. Yo pongo a Erasmo y a Martín Lutero. Bueno, y sucede que este papa
Alejandro VI y también Julio II, bueno, eran tipos, como decimos, unos pervertidos, pero tremendamente inteligentes. Sin conciencia del límite. Pero cultos y simpáticos. Tenían eso. Sin ellos, todo esto que detestamos, haber sacado hasta el último centavo a los europeos para sus francachelas, pero también para ser el Vaticano. Es decir, sin Julio II, sin Alejandro VI, Miguel Ángel no habría pintado la Capilla Sixtina. Sí, claro. No hubiera aparecido, maestro, fíjese, no hubiera aparecido sin el Vaticano, sin el Papa, la Reforma, la Contrarreforma católica en el Concilio de Trento, no hubiera aparecido el gran movimiento que le dio de nueva cuenta el espíritu de alegría y de fe a la Iglesia, que es el barroco. ¿Sí? El barroco ellos lo crean para darle al fiel, cuando entrara a las iglesias, el enorme gusto por estar en un lugar, ver estatuas, ver esculturas, oír música. Barroco quiere decir, viene de una raíz filológica, barco en las rocas. Te pegas en las rocas para aferrarte de la roca y que te salves del naufragio. Eso es barroco. Y todo se construyó, toda esa etapa del Renacimiento se construye en parte por la extorsión de los papas a toda la población para sacarles dinero, lo que provoca la ruptura y la caída de la Iglesia como dominante en Europa, y también lo hicieron con lo que se robaron en América. Profesor, el oro del Perú y la plata de México financiaron esa maravilla que hoy abrimos la boca y decimos, oh, Europa. Pero fíjese, de la locura del patos de Alejandro, brinca Ptolomeo, brinca Alejandría, el espíritu de la biblioteca de Alejandría, 700,000 papiros eran supuestamente los que estaban, de la locura de personas que llegaron a tocar la inmoralidad, porque la Iglesia tuvo una crisis de inmoralidad. Lo que vive ahora la Iglesia es una crisis de manejos de poder y de jerarquías, pero aquello era el fenómeno de los apellidos, esa era la aristocracia, la salida de la riqueza, ¿sí? De la Iglesia brinca todo lo que es el barroco, el arte, el renacimiento. Corremos el peligro ahora de que las posibles decadencias de los imperios no traigan consigo grandezas y consecuencias que podamos recordar dentro de 2 siglos, porque vivimos una época como la época helenística, mucha información, pero un nivel cultural mucho más bajo que lo que hemos presumido en décadas anteriores. Sí, señor. En este momento se aplauden las cosas malas y se desdeña a las cosas buenas. Pienso en gobernantes. Pienso en el caso, ahora, mire el brinco que doy. Un país como Chile, han vacunado casi la mitad de la población y ese presidente es detestado por todos. Ese presidente tiene menos del 10% de aprobación. Es decir, a los que hacen las cosas bien, la gente no les gusta. No, maestro. Hay una fascinación, muchas veces, una fascinación por lo abominable. Sí. Que están manejando la sociedad. Ahí viene Trump de regreso. Sí. Y Trump viene. Ahí viene Trump de regreso. Bravo y duro, maestro. No a la altura de un Alejandro, no a la altura no, de no, es por un favor. chupatintas come sangre, maestro. No, claro. Pero digo, eso de aprobar a los malos es un mal de nuestro tiempo. Y las libertades nunca han sido permanentes, profesor. No. Están en riesgo. Las libertades sustantivas son lo único que pueden, de alguna manera, darle valor al concepto abstracto de la libertad. Sí. Yo puedo, yo quiero, sí. Yo compro, yo hago, yo digo, la libertad sustantiva. Eso, puntual lo que ha dicho. Sí. Maestro, muchas gracias por otra plática interesante y siempre hay que recordar, épocas de grandeza son épocas construidas con mucho esfuerzo y mucho dolor, y el olvido puede ser repentino. En muy poco tiempo uno puede caer al olvido. Querer pasar a la historia es un esfuerzo inútil. Cada quien tiene su lugar de acuerdo a las cosas que logró y los recuerdos que provocó. Así es. Maestro, muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.